con la misión de predicar el evangelio, llevando alabanzas, enseñanzas y buscando siempre la unción del Espíritu Santo. Ahora presentamos Sendas Antiguas, un regreso al evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Sendas Antiguas, un programa presentado por el pastor Guillermo Álvarez de la iglesia Sendas Antiguas, ubicada en el 4410 Daisy Lane en Piura, Texas 78610. Bienvenidos a su programa Sendas Antiguas. Y ya queda con ustedes el pastor Guillermo Álvarez, esperando que este programa sea de total bendición a su vida. Bienvenidos. Cristo vive, aleluya. Capítulo 6, libro de Mateo, el verso 14. Cuando lo tengamos, ponemos en pie en reverencia al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lea usted el 15. Vamos a leer los dos juntos, todos, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A su nombre. Cristo vive, aleluya. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Y así lo entendemos, ¿verdad? ¿Y lo ponemos por ahora? No me conteste. Vamos a ver. Todo mundo, toda persona, hermanos, tiene su historia, tiene sus vivencias, tiene, aleluya, pues tantísimas cosas por las que pasa. Más bien los que ya pasamos de los 40, muy apenitas, pero casi 2 veces no, todavía no. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Dice, aleluya, la palabra que nosotros necesitamos perdonar. Ese es requisito. Hay cosas, hermanos, para la salvación que son, la salvación es gratis. La salvación, el Señor no nos pide un precio, pero sí hay requisitos que vienen implícitos, vienen implicados en la salvación. Amén. Entonces esta es una de ellas. Este es un requisito, el perdonar, si no Dios no nos perdona. Bien, vamos adelante. Entonces, hermanos, decíamos que cada quien tiene una historia y muchos tienen, quizá podríamos decir tenemos, pero bueno, yo me siento ya libre de algunas de esas cosas. Espero que ustedes también. Esas cicatrices en el alma, esas lastimaduras, esos, ¿cómo podemos decir? Heridas que a través de la vida se van produciendo de una u otra forma y por diferentes personas, diferentes seres humanos. Y hay muchos casos muy tremendos, hermanos. Hay quien le hayan hecho daño a su familia, a sus hijos, y ustedes saben cómo hay casos de esos. Todos los días miramos casos muy duros, incluso quien los ha pasado, como nuestros hermanos que les hayan sacrificado una hija, ¿verdad? Pues eso debe ser una herida muy, muy dolorosa, muy fuerte, algo mucho. Yo creo que si nos ponemos en ese lugar, hermanos, uno quisiera tener enfrente, yo creo, en ese momento a la persona que le hizo el mal, y no para tratarlo muy bien, sino yo creo que ha de ser algo muy fuerte que se siente. Pero bueno, necesitamos a Dios para sanar esas heridas, porque únicamente Dios las puede sanar. Aleluya. Hay otros casos, hermanos, de abusos de diferentes tipos a niños, a niñas, y son cosas espantosas, y son heridas que les quedan ahí para toda la vida. Y hay una cosa más, hermanos, que por medio de esas acciones hay presencias espirituales que se mueven cuando hay un abuso o algo así. Y si esas personas, las cuales fueron abusadas, no son libres después, ellos van a tener esa misma acción muchas veces a lo largo de su vida. Van a abusar porque los abusaron.
Eso es algo que es una cadena que solamente lo rompe la sangre de Jesucristo. Solamente eso puede parar esas cosas. Aleluya. Y hay veces que pues la persona agraviada, lastimada, herida, no puede perdonar. Y aunque se convierta al evangelio, no puede perdonar. Y eso es una atadura muy grande que le puede quitar su salvación. Porque aquí dice bien claro, el 15 dice: mas si no perdonáis, ¿qué? A los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy fácil. Si no perdonas, no te perdonan. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, gracias, hermano. Entonces podemos entender, hermanos, aleluya, que esto es un requisito para recorrer el camino del Señor y poder llegar a aquel lugar. El requisito del perdón. Hay veces que tenemos rencores con personas que jamás hemos vuelto a mirar y decimos: ¿cómo la voy a perdonar si no está? La cosa es, hermanos, que no tiene que ver a la persona si no está, pero puede hacerlo delante de Dios, perdonar delante de Dios los agravios de las personas. En mi caso yo lo he hecho personalmente: Señor, por nombres, pongo en tus manos a tal persona, yo le perdono, bendícele, ilumínale, ayúdame a quitar de mi vida el rencor por personas que me han hecho daño. Y esa es mi oración constante. Y había personas con las que yo tuve grandes problemas y las soñaba de formas muy difíciles, hasta en un sueño. Pero ya después de esas oraciones y todo eso, ya tranquilo se vuelven, los llego a soñar, pero ya no hay ese rencor. Y eso es algo espiritual, hermanos. Es algo con lo cual tenemos que bregar, tenemos que lidiar. Amén o no amén. Sin perdón no hay salvación. Hay muchos ejemplos, aleluya. Y es importante darnos cuenta que en un mundo caído como en el que vivimos, pues es muy fácil ser lastimado, ser agraviado, ser lastimado, lastimada, tanto para un hombre como para una mujer. Como cristianos, pues tantito peor. Podemos ser acusados injustamente, podemos ser burlados y tantas cosas. Pero mientras vivamos con rencores, hermanos, o amarguras, no vamos a ser libres, porque esas son ataduras que nos impiden recorrer el camino de Jesucristo con libertad. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y el Señor está ahí para libertarnos, pero muchas veces hay cosas que no le queremos entregar. Estamos aquí, hermanos. Usted nunca se ha puesto a pensar de dónde viene la violencia en las escuelas. Niños y jovencitos que aún ni han vivido, ya están llenos de rencor, de coraje, de violencia. Muchos de ellos vienen desde su niñez, su infancia, malos tratos que tuvieron, experiencias, cicatrices que quedan ahí y dan fruto después. Al tiempo ellos se convierten en abusadores también. Entonces, por eso es importante tratar con eso, pelear con eso y pedirle al Señor que nos limpie, pero estar dispuestos, porque eso se va extendiendo, se extiende a la familia, se extiende a los descendientes, y las cosas espirituales tienen mucha fuerza en la familia. A pesar de que ya seamos salvos, de que ya el Señor nos haya limpiado con su sangre, hay cosas ahí que tienen que seguirse trabajando. Por eso la Biblia dice que vamos siendo santificados en un proceso de santificación de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a suponer, bueno, yo no tengo pecados, mi cuerpo no tiene pecados, pero su alma. Entonces se va a trabajar, el Señor trabaja en todas las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, pero para eso es necesario que nosotros también pongamos nuestra voluntad en Él y realmente escudriñemos todo nuestro ser delante de Dios. Y lo que nosotros no veamos, Él sí lo ve. Como le decía el salmista: líbrame de mis pecados aún, o limpia mis pecados, aún de los que me son ocultos, de los que yo no me doy cuenta. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la violencia está aquí y nos rodea, y el daño está cerquita. A veces le toca a uno de nuestros cercanos familiares, a veces nomás oímos de gente que no conocemos, pero todos los días, casi en todas partes del mundo, si no es que en todas partes, hay este tipo de situaciones que dejan marcadas las almas del espíritu de las personas, que van pasando los años y va quedándose eso un poco atrás, pero queda ese recuerdo, queda ese rencor que no ha sido quitado, y es algo que lastima
que evita ser feliz, que evita tener la paz de Dios. Entonces, si el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar, es por bien de nosotros. Dios no pierde nada si nosotros no perdonamos. Los que perdemos somos nosotros. ¿Por qué, hermano? Aleluya. Porque dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron completamente. Ahora, ya cuando estamos en Cristo podemos tener errores, y muchas veces se tienen, y se necesita una vez más pedir perdón. ¿Sí o no? Pero recuérdese, dice la Biblia que debemos perdonar como el Señor perdona. El Señor perdonaba, pero ¿qué les decía a la gente? No peques más. A la pecadora, a la mujer adúltera, aleluya, al de la camilla, al paralítico, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Porque ya con el conocimiento de Cristo no es lo mismo que haberlo hecho cuando no le conocíamos. Ya en el camino del Señor, ya nuestro comportamiento debe ser diferente, porque hemos cambiado de dueño. Ya no estamos conforme al príncipe de este mundo. Ya dice la Biblia que Él ya no tiene poder sobre nosotros, sobre nuestra vida espiritual. Ahora, hay dos maneras, hermanos, de responder a ese daño que muchas veces se sufre, que nos hayan ofendido, que nos hayan lastimado. Hay dos maneras. Una, hermanos, aleluya, es pues queriéndonos convertir en vengadores. A veces metemos a esa persona, dice por ahí que la metemos en una cárcel, no literalmente, sino en una cárcel de rencor, y ahí nos imaginamos cosas que le pasan malas para satisfacer ese deseo de venganza, imaginándonos, pero que le pase esto, pues, que se le quite, que le pase lo otro. Entonces no somos libres, ni la persona a la cual aborrecemos está libre. Es algo que daña, y daña muchísimo. Cuando nos han hecho daño, como le decía, los ponemos ahí en nuestra propia alma, los ponemos como en una cárcel, y estamos llenos de rencor y amargura. Podemos hacerlo como que no se note muy sutilmente, o abiertamente decir y hablar en contra de esa persona o esas personas. Esa es una manera que es la más fácil, la que casi todo el mundo hace. La otra es la manera de Dios, el camino del perdón. Aleluya. Y mediante ese perdón liberamos a los que nos han ofendido, y nos liberamos nosotros de ese rencor. ¿Cuántos entendemos? Ya sea que se lo merezcan o no se lo merezcan, esa es otra cosa. La gente que el Señor perdonaba y liberaba era gente que pecadora. No era por sus merecimientos, era por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que ningún ser humano merecíamos nada de lo que Dios nos da. Pues imagínense, si a Dios le gustara la venganza, ¿qué haría con nosotros si le matamos a su hijo? ¿O ustedes no? Dice que Él fue a la cruz por los pecados nuestros, los suyos y los míos. Que no hay ninguno que no haya pecado. Entonces hay un canto que el Señor me permitió hacer que dice: yo te clavé con mis pecados a la cruz. Y si el Señor nos perdonó eso, hermanos, ¿qué tan grande puede ser lo que a nosotros nos hagan que no podamos perdonar? Ahora, perdonar es una cosa, hermanos. Otra cosa es relacionarnos con la persona y querer a fuerzas tener una situación cercana si la persona no quiere estar cerca ni nosotros queremos. Perdonamos y Dios lo bendiga donde está, y amén. Dice la Biblia que mientras esté de nuestra parte busquemos la paz. Busquemos la paz con todos. Si hablamos, se pidió perdón, bueno, quedamos bien. Me refiero a personas ajenas a nuestra familia, a nuestro círculo. Y Dios le bendiga y Dios le bendiga, pero no tenemos que andarle buscando, porque si ya vimos que no compaginamos mucho, que no estamos muy de acuerdo en muchas cosas, bueno, pues nada más perdonar y Dios le bendiga. Es todo. Aleluya. Porque el perdón no es un pensamiento, no es un sentimiento. Es un mandato de Dios. Es una decisión. O sea, no perdonamos porque, bueno, es que ya se me quitó el coraje, ya lo quiero mucho, la quiero mucho. No, quizá todavía no la quiera y aborrezca, pero porque el Señor dice: Señor, yo lo perdono, o la perdono, o perdono a estas personas, a los patrones o compañeros de trabajo o familiares, los perdono para que tú me perdones a mí. Y después de ese perdón, entonces ya podemos libremente hablar con el Señor. Pero si dice que ni la ofrenda debemos de traer si no hemos perdonado, si no hemos perdonado y pedido perdón.
Entonces, para tener esa plena libertad es algo muy importante. Pero es que son nomás cositas chiquitas, no, pues chiquitas o grandes, hermanos, porque hay, claro, no es lo mismo a alguien que le han matado a alguien o a alguien que simplemente no lo saludaron o le hicieron algún mal comentario, ¿verdad? Hay de ofensas a ofensas, pero deben de ser todas. Porque ¿cuál ofensa pudiera ser pequeña en la cruz del Calvario con el Señor ahí crucificado y goteándole de su costado la sangre y el agua y todavía la corona de espinas? ¿Cuál pudiera ser pequeña? Pues pecados chicos y grandes, ahí se fueron todos. Amén, hermano. Porque hay gente que, esto es algo que a mí me asombra, fíjese bien, y medítelo, ya se los he dicho otras veces, pero sé que no lo han escuchado. Hay personas que son muy buena gente. ¿Usted las conoce, personas de esas? Y que no son cristianos, pero son unas finas personas, buenas personas, pero no van a ir al cielo, dice la Biblia. Por buena gente nadie se salva, nadie alcanza salvación, solamente por la sangre de Jesús, solamente a través de Jesucristo. Déselo fuerte si le va a aplaudir al Señor. Ahora, son cosas muy controversiales, porque hay asesinos, violadores que están en la lista de espera a que les den la pena de muerte. Más bien aquí en Texas, cada año sacrifican varios, y algunos de ellos se han convertido al Señor. ¿Y qué le parece que ese asesino, ese convicto, esa persona que hizo tanto daño alcance salvación, y la persona que se portó tan bien, que era tan buena gente, que hacía buenas obras, no se salve? Porque la sangre de Jesucristo es la que hace la diferencia. El Señor Jesucristo es el que hace la diferencia. Nosotros no podemos, por eso dice la Biblia, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie crea que porque hace buenas obras ya va a tener mejor lugar en el cielo. No, es por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Pero todos tenemos diferentes maneras de aceptar la misericordia de Dios. ¿A que no se ha fijado en eso? Algunos aceptamos esa misericordia, tratamos de aceptarla con humildad, sabiendo que no la merecíamos. Algunos quizá pensemos que le hicimos un favor a Dios cuando le aceptamos, lo cual, pues no, de ninguna manera, porque nadie era digno del Señor. Ni los santos, esos que están en los cuadros por allá en los lugares religiosos, ningún ser humano. Pero a través de Jesucristo somos justificados, somos santificados y vamos a ser glorificados a su nombre. Pero solamente a través de Jesús. Cristo vive, aleluya. La gracia, hermano, aleluya, es que el Señor nos perdona sin haber hecho nada para que nos perdone. Pero esa gracia, dice la Biblia, que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia. No podemos quedarnos con lo que se nos dio nada más, porque sería puro egoísmo. La gracia que nos es dada fue basada por completo en los méritos del Señor Jesucristo en la cruz. No hay otra cosa. Y por su muerte y su sufrimiento nosotros fuimos libres del castigo. Pero esa misma gracia es la que podemos ofrecer a los que nos han ofendido. Como le dije, el perdón no es una emoción ni un sentimiento, es el cumplimiento de un mandato de Dios. Cuando Dios nos alcanzó, hermanos, muchos no nos arrepentimos inmediatamente. Agarramos el perdón de Dios y una religión que nos pareció bonita, pero muchas veces no todos nos arrepentimos. Es más, hay gente en las iglesias que todavía no se arrepiente. ¿Qué le cuento? Pero bueno, dice la Biblia que es necesario volver a nacer. Y nadie puede volver a nacer si no se ha arrepentido. Si goza todavía con las cosas pecaminosas, si todavía eso aleluya, le causa ofender a Dios, le causa el que esté, hermanos, no ha nacido de nuevo. Dice Isaías, no les ha amanecido, dice en el libro de Isaías. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, vuelvo a recordarles, aquel maestro de la ley, Nicodemo, que enseñaba la palabra y le dijo, ¿cómo le hago para ser salvo? Le dijo a Cristo. Dijo, tú que enseñas no sabes. Pues en verdad te digo que si no naces de nuevo, le dice, del agua y del Espíritu, no puedes ser salvo. Y aquel hombre pues era muy importante, iba hasta de noche para que no lo vieran. Fue a ver a Jesús y no sabía cómo ser salvo. Él sabía de religión, conocía los libros que se estudiaban en ese tiempo, pero no conocía la gracia del Señor Jesucristo, de eso no sabía nada.
Porque para los fariseos, para aquella gente, ellos debían de ser nomás salvos, porque ellos eran los que estaban en las grandes ceremonias, en las sinagogas, y los que eran reconocidos en los lugares públicos, los rabís, los maestros de la ley, aleluya, los miembros del Sanedrín, de aquellas organizaciones que había en la iglesia muy importantes, y veían a gente humilde, gente pobre, menesterosos, y los hacían menos, se les hacía que esos no merecían la salvación. Por eso hicieron menos al Señor Jesucristo, que les parecía que no era digno de estar con ellos. Por eso apedrearon a Pablo. Cuando empezaba él a predicar el evangelio, lo sacaban de la sinagoga, lo apedreaban a él y a sus compañeros, porque eran religiosos solamente, pero no había un nuevo nacimiento, no habían sido salvos todavía. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, hermanos, perdonamos no solo no por sentimientos, sino que usando nuestra voluntad para decidimos perdonar, para obedecer a Dios. Vamos a ver otra escritura, Marcos 11:25. A su nombre, Cristo vive, aleluya. 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad. O sea, cuando estés orando, perdona. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si se fija en esto, se cumple lo que le digo. No es necesario que vaya a buscar a la persona, porque a lo mejor está en otro país y usted no la puede ver, pero dice que cuando esté orando, entonces declare su perdón. Cuando estéis orando, amén. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Y luego vuelve a decir lo mismo, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se imagina? Imagínese llegar allá ya con el Señor y que vaya muy, muy confiado en que ya tiene una morada o una verde o lo que sea, y que vaya y que le diga, no, aquí no tienes casa. No, pero pues si yo te serví toda mi vida, nunca perdonaste. No puede ser perdonado, perdonada. Qué triste será, hermano. Ahora sí que se cumple el dicho ese de allá del mundo que dice, pobre del pobre que al cielo no va. Lo tuercen aquí, lo tuercen allá. Ese es un dicho, eso no lo dice la Biblia, hermano. A su nombre. ¿Cómo nos perdona el Señor por haber matado a su hijo? Salmo 103:10. Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Dice la Biblia que todos estábamos destituidos, todos estábamos para recibir castigo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué no ha hecho con nosotros eso? ¿Por qué no nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Porque Cristo pagó por ellos. Amén. Nosotros no merecíamos otra cosa más que el pago a todo eso, a todos nuestros pecados. Porque yo les aseguro que si les pregunto si hay alguno que nunca haya pecado, no vamos a encontrar ni uno. Y si hay uno, es que es mentiroso o mentirosa. Porque la Biblia no puede mentir, dice que todos pecamos. A su nombre. Aleluya. Debemos perdonar como Dios perdona. Vamos a leer un par de citas. Verá cómo perdona Dios. Lea Miqueas 7, el 18 y el 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Ahí está la manera que Dios perdona. Dice que echa los pecados en lo profundo del mar. Hebreos 10, ahora 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice en Hebreos 10, 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Es como el Señor perdona, Él nunca se va a acordar de nuestros pecados. En la cita pasada vimos que los echa al mar. ¿Se imagina que el Señor quiera volver a acordarse de los pecados? ¿Tiene que buscarlos en el fondo del mar? ¿Dónde están los pecados que hizo este tremendo? No, el Señor se olvida completamente y dice que nosotros debemos perdonar de igual manera. Porque vamos a suponer, hermanos, aleluya, que una persona nos hizo algo y le perdonamos. Pasa el tiempo y otra cosita nos lo vuelve a recordar. Pero si no se me olvida lo que me hizo entonces no los echamos al fondo del mar. No nos olvidamos de eso. ¿Cuántos entendemos, hermanos? Los veo muy tristes. En la familia, en la pareja, según nos perdonamos, ya estamos muy contentos y de repente, pero te acuerdas tanto de lo que me hiciste y te acuerdas de esto y te acuerdas de lo otro. No ha habido perdón. Y si no ha habido perdón, Dios no nos ha perdonado. Es lo que dice la Biblia, hermanos. No se van a enojar conmigo, pero eso es cierto. No solamente en la familia, a cualquier tipo de relación, hermanos. Pero es que me hizo mucho daño. Pues yo creo que a todos de alguna manera u otra nos han afectado. Pero tenemos que dejárselo al Señor y Dios que se encargue para nosotros poder tener la paz de Dios. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Amén. Y hay otro texto que dice, Jehová peleará por nosotros, nosotros estaremos tranquilos, estaremos bien. Entonces tenemos que dejar las peleas al Señor. A nosotros nos toca perdonar para que Cristo nos perdone a nosotros también. A su nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Pues somos igual que el mundo. Somos prisioneros del rencor y de la falta de perdón. En el Evangelio de Mateo, Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Usted ya sabe cuál es. Vamos a ver Mateo 18 nomás para ver lo que sigue, porque eso ya sabemos, pero lo que sigue, Mateo 18, a su nombre, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto siempre lo hemos visto y vemos que hay que perdonar muchas veces. Pero vamos a ver lo que sigue, lo que le siguió diciendo el Señor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante o es igual a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, había uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Igual dice que así le va a pasar, hermano. Le digo que cómo se cumple que la palabra es como un espejo donde uno se mira. Porque nosotros, ya Dios nos perdonó, estamos muy contentos, pero muchas veces nosotros no queremos perdonar. Es lo que pasó con este siervo. Entonces, ¿qué pasó? Eso nos dice el Señor, cuando usted no perdona, Dios no es perdonado. Y Dios nos entrega a los atormentadores, como dice aquí en la palabra. El 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Entonces, si nosotros no perdonamos, nos entrega a los verdugos. Y aquí donde está, ¿cómo se cumple? ¿Cuáles son los verdugos? Pueden ser varias cosas, pero lo principal son cosas de salud.
Aleluya. Salud emocional, estrés, falta de paz, problemas gastrointestinales, cardíacos, musculares, de todo tipo. Eso causa el rencor y el coraje a las personas. Aleluya. Y esos son los atormentadores hoy en día. No en todos los casos es por esta causa. Hay muchas causas de las enfermedades, pero esta es una muy fuerte. Yo me acuerdo, aquí se les he testificado de esto, una hermana que yo iba a mucha hora por ella ya no vive, y pues orábamos y orábamos y ella no tenía sanidad. Entonces, no siempre las enfermedades son por pecado, a veces son porque Dios lo permite, a veces son para que crezcamos, porque se crece solamente a través de la prueba, no hay otra manera de crecer. Como a Pablo le dijo el Señor: bástate mi gracia, para que el poder de Dios se perfeccionara en él estaba débil. Aleluya. Y yo he visto cómo se cumple esto, hermanos. Ahora que mi esposa no puede casi dormir, yo despierto en las madrugadas y ella está leyendo la Biblia, buscando el texto. Y digo, bueno, Dios todo lo aprovecha, porque eso es lo que hace, porque no puede dormir. Si estuviera dormida, pues no lo hacía. Entonces, Dios aprovecha todas las cosas. Alabado sea su nombre. Y dice, hermanos, que estas enfermedades, el rencor, como le decía, causa destrucción. Dice la Biblia que las raíces de amargura crecen. Las raíces crecen para abajo. Vamos a decir, yo le tengo mucho coraje a una persona. Mi coraje no le hace daño a él, me hace a mí, porque crece para abajo. Ese rencor me afecta a mí. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que otras les tengan coraje y rencor. Ellos están muy a gusto. Por eso el Señor quiere que seamos libres de eso. Sí, amén. Él quiere libertarnos de esas cosas. Otra cosa, consecuencia de no perdonar, es no poder sentir el amor y el perdón de Dios. No sentimos muchas veces el amor de Dios y el perdón de Dios porque no hemos perdonado. ¿Sí o no? Bueno, me acordé de otra cosa, pero ahorita. Al final, hermano, de esto nos dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan. Eso que leímos dice: así va a ser con ustedes si ustedes no perdonan. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Mire, para que se nos grabe el 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor mismo, en la única oración que enseñó, nos dijo que oráramos así: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo podemos orar, pero ¿en verdad perdonamos a los que nos ofenden? Esa es otra situación. ¿Qué pasaría si Dios solo nos perdonara así como nosotros perdonamos? Que de repente el Señor nos dijera: no, sí te perdoné, pero ¿te acuerdas que hiciste esto? Y ¿te acuerdas que hiciste esto otro? Entonces no nos habría perdonado, todavía estaban ahí nuestros pecados. Así igual, cuando nosotros perdonamos a alguien y le volvemos a sacar otra vez, cada vez esa situación. Siempre lo que se perdona, abajo del mar no se miran las cosas. Se debe de echar hasta el fondo del mar, no volverlas a sacar. Y cuando hay un problema nuevo, es un problema nuevo, no hay que meterle todo lo que había detrás, porque imagínense la carga. Amén. Hay que lidiar con la nueva situación, no traer otra vez encima de la mesa todos los problemas que hubo antes. Cuando es de familia o cuando es de amistades, cuando es de lo que sea, en cualquier tipo de relación de trabajo, de lo que sea. Ahora, la manera de lidiar con los inconversos es diferente. Usted perdona y delante de Dios perdona y lleva su distancia con las personas, porque si no todos los días va a tener que estar ahí a perdón y perdón y a coraje y coraje. Amén. No vamos a buscar la paz, pero a veces tiene que estar de lejecitos, guardar su distancia. Pero con los que tenemos que convivir a diario, pues ahí hay que buscarle más a la situación, basados en la palabra de Dios. Dice la Biblia que los más fuertes llevan la carga de los más débiles. Ahí está la situación para buscar quién es el más fuerte. A lo mejor los dos vamos a decir que somos los más fuertes. Entonces hay que llevar las cargas de la compañera, sus debilidades, aleluya, sus errores. Alabado sea Dios.
El Señor, hermano, toma muy en serio el asunto del perdón. La amargura del rencor, eso es como un ácido, hermanos, que está en un vaso de esos desechables, a ver cuánto le dura el vasito. O hasta un vaso que no sea desechable, un ácido lo destruye. Así, el rencor, la amargura. La amargura también es la constante tristeza, el decaimiento, el estrés mentado y la depresión. Es algo que destruye. El espíritu triste seca los huesos, dice la palabra. El corazón alegre es un buen remedio. ¿Cómo bromean esto? Y el pastor, ¿cómo juega? Hermano, queremos tener el corazón alegre. Hay un momento para cada cosa. No estamos bromeando en el tiempo que hay que ser solemnes. Amén. En el momento de compartir, de reírnos, es un momento para reírnos. Lee Eclesiastés y verá cómo cada cosa tiene su tiempo. Momentos que tenemos que ser serios, pues somos serios. Pero el corazón alegre es un buen remedio. El espíritu triste seca los huesos. Santo aleluya. Estamos aquí, hermanos. Pues si no tiene motivos para estar alegre, pues cuéntese un chiste. ¿Quién quita ese cuento uno que no se sepa? Cristo vive, aleluya. Vamos a las últimas citas. Por ejemplo, hermanos, el Señor en Isaías 61 dice que Él vino a libertar a los cautivos. Alguien puede ser cautivo de un sentimiento, de un rencor, de algo que le hicieron daño, estar cautivo todavía, sintiéndose víctima. Y muchos gozan en su, como dijera yo, en su autosentimiento. Tienen lástima de ellos mismos y se gozan ahí. No, es que a mí me hicieron esto y nadie me quiere. Entonces allí es donde el enemigo trabaja también mucho. Tanto que hay montones de jóvenes que el enemigo les ha hecho creer que su vida no sirve para nada, que nadie los quiere, y muchos llegan al suicidio. Esa es una cosa con la que trabaja el diablo también. Aleluya. Entonces hay que identificar primero a los que nos han hecho daño y luego declarar el perdón. El perdonar no es una cosa natural. En el Señor se puede porque es algo sobrenatural. En la carne, en el mundo, no es fácil perdonar. Y a veces te perdona, pero de puro pico, porque queda ahí todo el rencor y queda todo. Y eso es lo que necesitamos, que el Señor nos liberte. Aleluya. Por ejemplo, uno puede decir: ¿cómo perdono a alguien que ni siquiera se ha arrepentido? Es difícil. Por ejemplo, aleluya, ni siquiera él siente pena por lo que me hizo y yo lo voy a perdonar. Es que él va a tener que lidiar con su parte de él. Pero yo lidio con la mía y digo: Señor, yo perdono. Allá tú y él. Y allá se va a poner buena la cosa, porque uno ya queda fuera de la ecuación, ya queda fuera de la operación, ya no está uno metido ahí. Ya nomás es el que hizo el agravio y Dios. Y la Biblia dice, mire, fíjese bien, ¿usted a quién pertenece? ¿No saben a quién pertenece? Como les dijo el Señor a los que fueron a los fariseos, les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No, aleluya, porque decían: oramos por ellos para que les caiga el lumbre del cielo. Pues ¿de qué espíritu son ustedes? ¿O qué? No, hermano. Nosotros tenemos que estar convencidos de que hemos sido adquiridos por un precio, de que hemos sido comprados. Ahí empezamos, ahí empieza, hermanos, la base de la relación con el Señor. Primero que nada, reconocer que no somos nuestros, que somos de Dios. Ahora, si usted es de Dios, todo lo suyo es de Dios. ¿Sí o no? Si a alguien le hace un daño a usted, por eso tiene que arreglarse con Dios, porque está afectando propiedad de Dios. ¿A que nunca lo ha mirado así? Si usted le pertenece a Dios, Dios va a defender lo que es de Él, hermanos. Pero tenemos que estar seguros: yo soy de Dios, soy imperfecto y sé lo que sea, pero yo pertenezco al Señor. Él me compró con su sangre y yo acepté la compra y yo soy de Él. Estoy en un proceso de que el alfarero me está moldeando, me está quitando, poniendo, me está llevando paso a paso a una perfección, pero soy de Él. Si alguien me roba, le roba a Dios. Si alguien me afecta, afecta al Señor, porque somos propiedad de Él, amados. Hay que entenderlo. Y para Él somos como la niña de sus ojos, imagínense. ¿Cuánto quiere uno a un hijo?
que si le hacen daño, olvídese, que no quisiera uno para sus hijos. Y dice la Biblia que si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios para nosotros? ¿Cuánto más el amor de Dios que causó, aleluya, que su Hijo fuera a la cruz por nosotros? Eso es lo fuerte, se le va a aplaudir al Señor, a su nombre. Vamos a terminar con, tengo 3 citas aquí. Romanos 12, Cristo vive, aleluya. Romanos 12, 17 al 21. Alguien léame esa, por favor, para buscar yo las otras. Ok, si no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. El perdón libera a la persona del juicio que nosotros tenemos contra él, de esa celda de rencor, y lo entrega a Dios. Y él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Él es el único juez, ya lo hemos estudiado. Cuando rehusamos perdonar, nosotros estamos tomando el lugar de Dios, porque estamos juzgando a nosotros, y el juicio tenemos que dejárselo a Dios. Amén, hermanos. Tenemos el ejemplo más poderoso y más grande en la Biblia, yo creo, es la vida de José. Cómo José fue tratado. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, cómo fue de la a Egipto. Y él seguía con su testimonio, confiando en Dios, y todavía por allá lo acusan de cosas que no hizo, la esposa de Potifar y todo eso, cómo lo acusaron, y él nunca renegó. Para enviar un saludo a las personas que miran estos programas por allá, en otras partes del mundo, queremos saludarlos desde este lugar. Aleluya, en el amor del Señor, y gracias por ser parte de Remavisión. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo les dice la iglesia? Amén, aleluya.